Bienvenidos a un nuevo vídeo de GAM Motor Spain. En esta ocasión estamos con José Antonio, pero bueno, que todo el mundo dentro del motor lo conoce como Tono. ¿Qué tal? Pues muy bien, Gonzalo. En fin, dispuesto a recordar algunas cosas interesantes, bonitas, siempre recordar rallies de los comienzos, de la famosa época de los Grupo B y en fin, todos los inicios de la juventud que me llevaron a la afición de este deporte. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo comenzó tu afición por el automóvil? Pues mi afición por el automóvil lo recuerdo perfectamente. Yo estudiaba en el Colegio Maristas de Orense y de vacaciones, como me crié con mis abuelos, en una zona de Carballiño, cerca de Carballiño, en una aldea que se llama Vanga y concretamente un barrio que se llama Viñoa, y desde allí, desde la falda de la montaña, dominábamos perfectamente un trozo de la carretera del Barón, la carretera que une Ribadavia con Carballiño. Y curiosamente ese era un tramo del Rally de Orense que justo cuando empezó la primera edición del Rally de Orense para el Campeonato de España, que fue en 1967, pues yo estaba de vacaciones allí con mis abuelos, ayudándole en el campo, y escuchamos un ruido de un coche deportivo, lógicamente nos llamó la atención a mí y a mi primo, y nos sentamos allí en la viña esperando, y desde entonces pues en fin, fue el tramo del Barón que vi, digamos, no recuerdo ahora exactamente, pero no sé si sería por la tarde, primeras horas de la tarde, y curiosamente el tramo del Rally del Barón, lo que es el tramo del Barón del Rally de Orense, fue el primer tramo del primer Rally de Orense. Y desde entonces, pues oye, ya me fueron informando y continué viendo, tenía en su momento 10 años y desde entonces pues llevo la afición ahí. Y en Orense y concretamente en Carballiño también es una zona de muchísima afición de toda la vida. Quizás debido al alma mater que fue Estanislao Reverter. Bueno, pues en tus primeros años dentro del mundo del motor, ¿qué coche o piloto era el que más te gustaba? Bueno, lógicamente no tuve la oportunidad a pesar de todo de poder ver al ídolo nuestro que era Estanislao Reverter y en fin, a base de revistas en su momento pues me fui informando un poco de cómo iba el Nacional y entonces pues oye, había pilotos referentes que eran Zanini, llegué a ver a Antonio Zanini y Pradera correr con los 124 oficiales, lo recuerdo en el tramo de Amoeiro, en tierra, porque me llevaba mi primo con el coche, porque claro, no tenía libertad de movimientos, realmente era un chaval todavía y en fin, no tenía con quién ir a los rallies. Y entonces cuando empezaron los primeros rallies de Orense, pues de Lacón, mejor dicho, los veía allí en Carballiño porque no tenía con desplazarme a pie me llegaba. Pero para ver un rally de Orense, seguir un rally de Orense ya fue más complicado. Y entonces empecé a ir con un primo mío, pues eso, en la década de los 70, 76, 75, pero bueno, lo que es ya como fotógrafo realmente hay que tener un equipo realmente válido para hacer unas fotos, digamos, que valiera la pena, pues en el 77. Digamos que el primer reportaje fotográfico que realmente tengo buenos recuerdos es de Orense del 77, de 1977. Luego ya, en tu etapa como fotógrafo profesional, ¿cuál fue el rally más lejos al que asististe? Bueno, el que más lejos fue el Rally de Cataluña, no me desplacé fuera de España realmente y nada, los únicos rallies del mundial que veía era Cataluña y Portugal, que era lo que tenía más cerca, porque básicamente mi profesión que fue siempre y es la fotografía social, digamos que lo que era la fotografía deportiva era algo que siempre que me fuera compatible con el trabajo pues sí lo podía realizar, pero los rallies como realmente eran
eran básicamente la mayoría de los rallies, Rías Baixas, Ourense y todos estos por aquí más cercanos, que eran en los meses de verano, pues me dificultaba mucho el desplazamiento debido al trabajo que tenía con respecto a reportajes de bodas, comuniones, lo típico de la fotografía social. Entonces, pues eso, repito, lo más lejos fue Cataluña. ¿Cuál era el rally que más te gustaba? A mí de todos siempre fue Portugal. Evidentemente para mí fue algo especial. Siempre Portugal, la primera oportunidad que tuve de ver el Rally de Portugal fue en 1980 y repito, porque me llevaron, porque yo no tenía coche lógicamente, y lo que más pena me da pues no haber podido ver los rallies de por lo menos finales de los 70 de Portugal y poder bajar abajo a los tramos de Sintra, Peniña, Lago Azul y todo aquello, porque eran el rally de Portugal era súper largo. Creo que se acercaba, no sé, si mal no recuerdo, a los 2.200 kilómetros o algo así. Subían de abajo, de Lisboa hasta arriba al norte, volvían a bajar, con lo cual un recorrido tan largo, muchos pilotos y buenos, ya no los podía ver aquí en el norte, porque ya por el camino se quedaban por el camino, tenían averías. Estoy hablando de pilotos de la talla de Sandro Munari, que siempre me quedó mucha pena no poder verlo correr, o Jean-Luc Terrier, que aunque lo vi más tarde, o Bernard Darnich, o pilotos Anders Kullan, o sea, gente muy buena que no tuve la oportunidad de verlos porque no llegaron arriba, no llegaron aquí al norte. En algún caso, en rallies nacionales o del mundial, ¿tuviste la suerte de conocer a algún piloto que para ti era un ídolo? Sí, por supuesto. Vatanen es muy cercano, hay pilotos muy buenos, pero realmente Vatanen para mí es una persona especial. Solo siento no saber inglés porque con él te podías pasar ratos hablando con él y no precisamente de rallies, pero sí estuve con él, siempre muy gracioso. En el último, hace 3 años, en el Rally Spirit de Portugal, le llevé fotos a firmar que tenía de él del 80 en Portugal, y siempre que tengo la oportunidad de hacerme una foto con él, pues oye, es una persona muy cercana. Y repito, es un ídolo siempre. Con Sainz y más concretamente con Luis Moya, pues siempre tuve mucho contacto con Luis más que con Sainz, y bueno, siempre tuvo detalles conmigo, como en el Rally de Portugal de 1995, que ganaron, creo, si no me equivoco, por 12 segundos a Cancún, en el último tramo, que estábamos todos pendientes de la tele, y bueno, lo celebramos allí todos a base de bien. Y justo cuando se bajó del podio Luis, pues me dio la gorra, la segunda gorra que me daba. Carlos Sainz pues también le regaló a mi mujer los guantes en una ocasión. O sea, me refiero, estuve en su despacho en Madrid con él y Juanjo Lacalle, muy cercano también. Y después pues hay pilotos que sí, que lamentablemente no desaparecieron, como Toivonen, como Henri Toivonen, que sí me gustaría, porque se veía una persona muy cercana y en fin, un ídolo de mucha gente de aquella época y de mucha gente joven ahora todavía, que siempre que publico una foto en Facebook de Toivonen, pues arrasa, por así decirlo. Y curiosamente gente joven que no llegó a conocerlo. Por lo que ya hemos hablado, nos comentaste ya dentro de la categoría de los coches dos muy diferentes, del Escort de Vatanen o ya los coches Grupo A de Sainz. ¿Tú con cuál te quedarías? Yo los mejores recuerdos evidentemente los tengo de los Grupo B, o sea, fue una época, porque después, una vez que penalizaron los Grupo B, cambiaron y tal, ya luego parece que los rallies pegaron un bajón grande, independientemente que luego se fueron actualizando, cada vez la potencia de los coches iban a más. Pero bueno, o sea, recuerdo más que nada lo que te comentaba, rallies de Portugal épicos, duros para los pilotos y para los aficionados, que hacíamos muchísimos kilómetros, no había GPS, te perdías, y los tramos de enlace era para ver un tramo a otro, a veces llegabas ya justito para ver los, no sé, ya te perdías los 10 primeros a lo mejor. A mí me tenía pasado, porque tirabas de mapa, pedías información a público portugués, y evidentemente había mucha gente que estaba perdida, te mandaba por un sitio que luego llegabas allí y no tenías salida. Pero bueno, nos buscábamos la vida también con
cuando comprábamos revistas en Portugal, o sea, íbamos como una semana antes, 2 semanas antes y comprábamos la revista de Volante, de Autosport, y siempre traían una información bastante generalizada. No es tan detallada como lo es en su momento ahora un cronomotor, que en fin, que te explica todos los cruces, todas las coordenadas. O sea, antes era muy difícil. Yo, como hacía fotografía aérea también, me facilitaba el piloto planos del ejército, o sea, mapas del ejército, que venían caminos forestales, y eso me ayudó mucho también. Bueno, nos acabas de comentar 2 formas de llegar a los tramos completamente distintas. Si tú tuvieras que quedarte con una, con la de antaño, donde pues oye, era una aventura poder llegar a un tramo, o ahora que con las revistas o internet es mucho más fácil, ¿tú con cuál te quedarías? Bueno, eso es una pregunta que casi le podías trasladar a un piloto que corriera los Dakares del principio y corriera un Dakar del día de hoy. Antes era aventura pura y dura, ahora pues no se lleva navegadores ahí a todo trapo, y a nosotros pues nos pasaba igual, es lo que dices tú, llegar al sitio aunque quedaras agotado, porque de hecho a veces para asegurarte de que ibas a llegar al tramo, pues ya te quedabas de noche a dormir en el coche, con lo cual ese ya lo tenías garantizado, pero para llegar al siguiente tramo pues era aventura. Si llegabas y no pillabas los famosos atascos, estamos hablando al principio que yo no tenía ningún tipo de acreditación. A partir de los calculo que del año 87 aproximadamente yo ya iba acreditado, entonces te daban todas las facilidades. En Portugal, una persona acreditada para el rally, pues la verdad es que geniales. El comportamiento siempre en Portugal con la prensa fue excepcional. Entonces pues tenía muchísimas ventajas el hecho ya de que podías llegar con el coche pegadito al tramo, que había ya, digamos, un parking habilitado para prensa y no había problema ninguno. Entonces hasta ese punto sí, pero antes cuando ibas un poco a la aventura preguntando y informándote un poco por una revista ya, digamos, nacional portuguesa, aunque estaba a grosso modo, pues no sé, un tramo como Fafe, pues ibas a Fafe. Decía, ¿dónde está el tramo de Fafe? Vas a Fafe Ciudad, y en Fafe Ciudad dabas 40 vueltas, te metías en un atasco, no, es por allí, por el otro lado, ¿qué tal? Que es por este de aquí, que es por el otro, y al final a veces llegabas y a veces llegabas muy justo. Si ibas un poquito, lo típico, que querías ver varios tramos, al final te jorobabas el día y solamente veías uno. Las asistencias también evolucionaron muchísimo a lo largo de las décadas. A la hora de poder hacerle una foto buena cerca a un piloto, en los rallies más actuales es más difícil. Sí, claro, en los rallies más actuales, siempre que vayas acreditado no es difícil, porque no tiene limitaciones, pero digamos que si no estás acreditado, pues oye, te puedes acercar, los ves más o menos, pero en aquella época yo recuerdo hacerle una asistencia a Vatanen, antes de salir para el tramo de Arcos, recuerdo perfectamente, en el año 81, el año que se proclamó campeón del mundo Vatanen, con el score de Rodmans. Pues oye, yo tengo una foto en una asistencia de Vatanen con las 2 furgonetas de Rodmans, y estaba él y los mecánicos, y estábamos solos. Los mecánicos, no había público absolutamente ninguno, pero ninguno. Hoy eso sería totalmente imposible, estaría desbordado. Encima no había carpa, los mecánicos digamos que estaban en zapatos, ni tenían siquiera unos deportivos. Vatanen, bueno, era muy jovencito, se ve el score muy sencillo, o sea, era una cosa increíble. Y bueno, yo sí, le hacía fotos allí, hice las fotos que quise en la asistencia. ¿Qué pasa? En la asistencia hay que ser siempre, pues no sé, un poco discreto y no molestar, porque llegan, están informando a los mecánicos del problema que tienen, y no te quiero contar si vienen apurados con un problema y que tú en ese momento le vayas a pedir un autógrafo o le estés molestando por el medio haciendo fotografías. Hay que controlar un poquito al respecto. Los fotógrafos siempre quieren hacer la mejor foto, muchas veces se juegan la vida para conseguirla. ¿Tú qué recuerdo tienes de una foto que te costara muchísimo? Bueno, yo, como muchos fotógrafos que van al Rally de Portugal, pienso que, digamos, que la catedral sigue siendo Fafe,
e los famosos saltos, los rasantes da Pereira e da Pena, creo que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama el otro, pero el último ras antes de llegar a meta que conoce todo el mundo. Y siempre lo quise fotografiar de todas las maneras posibles, desde atrás, en un lateral. Y bueno, o sea, yo quizá las fotos más espectaculares, digamos, de un salto, siempre fueron allí, siempre me dejaron muy satisfecho, y tengo fotos muy espectaculares del salto de todas las maneras. Y repito, ahora cuando los últimos años ibas acreditado, pues no había problema ninguno, que tú te buscabas el sitio y no había problema. Pero hoy en día ya si no vas acreditado es mucho más difícil de hacer, y al principio de todo, en principio de los 80, o sea, digamos que llevar acreditación no valía de nada, porque allí se colaba todo el mundo, no había limitaciones. Y concretamente en el rasante, allí esa famosa imagen que se ve cuando salta, creo que se Lancia, no sé si de Allen o de Roll, que es saltar, es caer, y un abanico de espectadores, que en fin, eso hoy sería impensable, totalmente impensable. Y bueno, digamos que fue un auténtico milagro que no hubiera accidentes mucho más graves que lo que pasara con Quim Santos en el Rally de Portugal. De tantos rallies y de tantas fotos que tendrás, ¿cuál es la que más te gusta o más contento estés con ella? Pues quizá una que me costaba, que intentaba hacer siempre, repito, en el rasante de Fafe, estamos hablando del año, principio de los 90, mediados de los 90, que pretendía hacer con el ojo de pez en un lateral, y era con negativo, evidentemente, en aquella fecha. Y una foto de Sainz en ese rasante me quedó preciosa. La verdad es que tenías que intentarlo muchas veces para conseguir una foto buena, y concretamente la de Sainz, que me interesaba mucho, pues me salió muy bien. A raíz de entonces, pues oye, con la era digital, 2 cámaras ya, digamos, una con control remoto, y tienes ya muchísimas más posibilidades. Y efectivamente sí tengo un último vuelo, digamos, de este de Nicky Gris en el Rally de Portugal, que estoy muy satisfecho como salió. Sí.